Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles, como todos los días, cada mañana aquí en el tiempo de Torá al Instante, deseándoles por supuesto una muy cordial bienvenida. Esto es Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, una semana muy interesante, con un tema, por supuesto, apasionante. Un tema que, aunque genera controversia, se hace necesario en la medida que lo conocemos, lo vivimos, por supuesto, somos parte de este tema cada año, cada día, cada mes, cada celebración, pues tenemos obviamente la relevancia y la importancia como humanos, como hombres de Torá, conocedores de la palabra, de discernir, de digerir cada contenido y de esta manera establecer lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto. Hemos hablado en el transcurso de la semana de la importancia en la celebración para el Día de la Madre. Igual, el mismo fenómeno ocurrirá para la celebración del Día del Padre. Y así, en términos genéricos, hoy tenemos un sinnúmero de celebraciones que nos acompañan culturalmente, socialmente. Por supuesto, tal vez una de las más comunes día a día es la celebración del Día de los Cumpleaños. Y frente al Día de los Cumpleaños, pues, algunas religiones o algunos movimientos religiosos o algunas doctrinas o algunas creencias hablan respecto a la celebración del cumpleaños como una celebración totalmente anatema, pagana. Por lo tanto, no celebramos cumpleaños. Muy bien, los testigos de Jehová no celebran cumpleaños. Alguna parte de la población judía, no todos, algunos no lo celebran, otros sí lo celebran. Esto entonces dependerá de muchos de los fundamentos y el entorno, repito, en el cual nos desenvolvemos. Pero independiente, hermanos, volvemos al principio de esta semana, independiente de un efecto comercial, independiente de un contenido histórico, independiente de lo que la narrativa histórica nos trae a colación, pues debemos siempre tener presentes, por favor, si tiene papel y lápiz, tome nota, como dice nuestra amada pastora Pili, tome nota, porque al que no escribe se le olvida. Si nosotros como creyentes tenemos la mente de Mashiach, hemos sido transformados, renovados, por demás redimidos por la sangre de Mashiach. Ya no vivo yo, Mashiach vive en mí, es decir, que todo el contenido histórico, que no es más que un punto de apoyo, que todo el contenido histórico no es algo más que académico, el conocer un origen, pero que a través de nuestra palabra, la Kadosh Torah, si hay algo que debemos celebrar con honra, con gozo, con suprema alegría, es la vida. Por favor, dígalo conmigo, la vida, dígalo, lejaim, por la vida. La vida, hermanos, el regalo más maravilloso que Adonai nos ha entregado, la vida de papá, la vida de mamá, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de nuestros hermanos en la congregación, la vida.
Ese es el punto de partida. Hermanos, no se trata si esto viene o no viene. Repito, y ustedes saben que soy un apasionado de estudiar la historia y conocer los antecedentes históricos. Sí, hermanos. Pero en otro tiempo los egipcios pues celebraban el mundo egipcio. En otro tiempo los griegos celebraban el mundo griego. En otros tiempos los romanos celebraron el tiempo romano. Por supuesto. Pero esos no son mis tiempos son now, ahora. Por lo tanto, ahora que tenemos la Torá, ahora que estamos en esta transición, ahora que estudiamos, amamos, aprendemos y vivimos la Torá, entonces necesitamos valorar algo extraordinario, el regalo que Adonai nos ha entregado. Él es el único que la da y es el único que la puede tomar, la vida. Así es que partiendo de ese principio y de ese fundamento, volvemos a la tercera y última pregunta de la semana. ¿Celebramos los creyentes en Torá el cumpleaños o no lo celebramos? Suceden anécdotas interesantes y quiero mencionarles una muy ligera. Es tan interesante el día de cumpleaños que podríamos, si me permiten narrar esta historia, pensar por un momento que el día que naciste, en tu celebración, la fecha de tu nacimiento, es como si en ese momento Adonai, desde su trono celestial, dijese: hoy es el día de tu nacimiento. Verás la luz. Por eso tenemos el nacimiento físico. En el parto tenemos nuestro nacimiento espiritual, porque ahora somos luz. Y pareciera, y permítame repito en la historia, que Adonai nos dice: hoy te entrego la vida, aunque la vida fue concebida 9 meses antes, pero te entrego la vida para que haya luz, para que tú seas luz a las naciones. Serás único porque tú eres mi creación. Te he preparado todo un camino con bendición. Te he preparado un camino con propósito. Vive tu vida. Camina por el camino. Te doy la oportunidad de discernir. Te doy la oportunidad de elegir, te doy la oportunidad y te entrego este manual de vida para que camines conforme a todo lo que en él está escrito y hagas de tu vida una vida abundante, que es mi propósito para contigo. Es decir, que esas palabras en el día de nuestro nacimiento se hacen extraordinariamente importantes, porque son las palabras de Adonai hacia nuestra vida en el día de nuestro nacimiento. Y qué honra poder entonces contar los años. Contamos los años. Y todo el texto bíblico nos menciona a lo largo de la historia en cada parashá. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Cuántos vivió Matusalén? ¿Cuántos años vivieron los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cuántos años vivió Moisés? Y así sucesivamente. Siempre es relativamente importante el conteo de los días y el conteo de los años. Así es que en ese orden de ideas, para adentrarnos al tema y un poco a la narrativa histórica que a ustedes les agrada tanto, la historia, al igual que a mí, pues recordemos siempre que más que una celebración del mundo, es la celebración de gratitud y de honra con la cual nosotros le decimos a nuestro amado Hashem: gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem por todo cuanto tú nos das. Gracias por la vida, gracias por el privilegio de la vida. Hace algunos años, aquí en los Estados Unidos, viajábamos con la amada pastora Pili a algún lugar, no recuerdo exactamente hacia dónde, creo la ciudad de Nueva York, tal vez hacia algún lugar viajábamos, y recuerdo que viajamos muy temprano en la mañana, muy de madrugada. Llegamos al aeropuerto, se ocurrió una situación allí típica de los aeropuertos, las congestiones de los vuelos, el número de gentes, las reservas que teníamos por alguna circunstancia se afectaron, el computador, bueno, miles de situaciones. El punto es que nuestro vuelo, que estaba para salir 6 de la mañana, pues se congestionó, no hubo inconvenientes, no podíamos salir en ese vuelo. Nos llamaron hacia el lugar de revisión, al counter, para establecer alguna situación,
y nos informaron que pues por algunas razones nuestra reserva no había quedado certificada, de tal manera que no podíamos abordar, que teníamos que tomar una espera para que si alguien no viajaba en ese vuelo pudiéramos tomar el cupo. Así es que, bueno, un poco difícil la situación, teníamos un compromiso, una cita previamente establecida, tendríamos que hacer las llamadas necesarias para cambiar la jornada, etc. Pero repentinamente ocurrió algo muy interesante, es una anécdota personal. Repentinamente nos llama la niña encargada al counter y nos dice: señor Alfaro, queremos pedirle disculpas, se dio una situación con los trámites del computador, pero queremos en primer lugar pedirle disculpas, en segundo lugar decirle que queremos invitarlo para que pase junto con su esposa a primera clase, porque hoy estamos celebrando un día muy especial, entendemos que es el día de su cumpleaños y queremos, repito, pedirle disculpas y en atención a ello no se ocupe de su silla que estaba allí asignada, queremos que pase a primera clase y viaje con nosotros cómodamente. Traigo a colación este tema, hermanos, simplemente por significar que en el día de nuestro nacimiento cosas grandes ocurren. Gentes que probablemente por años y años no escuchábamos o no sabíamos de ellos. Repentinamente tú recibes una llamada, bueno, hoy con la tecnología un texto, un mensaje de alguien que se acordó que en esta fecha es el día de tu cumpleaños. Y qué bueno reencontrarnos con esas personas. Estos medios de comunicación son interesantes, mirando la parte positiva, la parte amable de los medios, porque ellos marcan el día de tu cumpleaños y te lo avisan y te lo anuncian y se lo anuncian a toda la gente que tengas en tus líneas dentro de tus grupos. Entonces tú empiezas a recibir llamadas y mensajes de bendición, de bendición, de bendición, felicidades, 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 más el tot, más el tot, más el tot. Y repito, de pronto encuentras textos o mensajes de personas que tú dirías, bueno, es increíble que esta persona me haya escrito, o esta persona no sé quién es, o esta persona no me esperaba que tuviera presente mi fecha de cumpleaños. Ese día es un día especial. Es interesante que ese día especial, y voy a adelantarme un poco a algo que iba a hacer al final del programa, pero voy a hacerlo ahora mismo. Es interesante que tu fecha de cumpleaños siempre la asociemos en el contexto hebraico. Me explico. Voy a tomar mi ejemplo, perdónenme que tome mi ejemplo. Mi fecha de nacimiento es abril 15. Entonces, en la computadora, en el internet, accesé al calendario hebreo, y en el calendario hebreo, calendar.eski, allí encontré Sosman, el calendario hebreo de todos los años hebraicos, de todos los años en el calendario hebreo. Y en mi fecha de cumpleaños, para mi ejemplo, abril 15, entonces, para mi ejemplo de abril 15 de este año 23, correspondió al día de Shabbat. Y esto es el día 24 de Nisan del año 5783. Muy interesante el ejercicio, mis amados. ¿Por qué? Porque en abril 15 del 5000, como lo mencioné, deme un segundo, 5783, se ocurre un aspecto interesante. Y es que en este día aún estamos en el proceso del conteo del Omer, el día número 9 del conteo del Omer. Estamos hablando de la lectura del libro de Vayikra, capítulo 9, verso 1 al capítulo 11, verso 47, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 1 al 19. Estamos hablando de la celebración del Shabbat, celebrado por primera vez, las leyes y sus costumbres, etc. ¿A qué quiero referirme? Cuando nosotros miramos nuestra fecha de nacimiento, no en el calendario romano o grecorromano, sino en el calendario hebreo, y establecemos el mes de hebreo, el año hebreo, y miramos todo lo que ocurrió para esa fecha del año hebreo, entonces ocurren asuntos extremadamente interesantes.
qué es el parachá que corresponde a esa fecha, cuál es la enseñanza que tenemos para esa fecha, etcétera, etcétera. Esto, repito, solo para hacer colación a lo que usted puede hacer en el día de su cumpleaños. ¿Por qué? Porque como siempre lo mencionamos en nuestro programa, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Qué significa esto? No estamos pensando como griegos, no estamos pensando como egipcios, no estamos pensando como el mundo piensa, no pensamos como la tradición del mundo celebra, no pensamos como Roma celebra, no pensamos como la tradición celebra, no pensamos como la cultura celebra. Por eso celebramos nuestro cumpleaños conforme a la Torá, celebrando la vida, celebrando el gran regalo que Adonai nos ha entregado. Hecha esta claridad, para tener, repito, claridad sobre los temas que estamos tratando, entonces no estamos celebrando ninguna de estas fiestas con ocasión a una celebración del mundo, sino con ocasión a una celebración de vida conforme a la Torá lo enseña. Ahora veamos algunas curiosidades que tienen que ver con la historia del tema de los cumpleaños. De por sí el ser humano, la naturaleza del ser humano es celebrar el tiempo de cumpleaños. Por supuesto, cuando somos padres, y muchos de ustedes y yo hemos tenido el honor, la bendición, el privilegio de ser padres, y cuando celebramos los cumpleaños de nuestros hijos, pues muchas de las ocasiones celebramos eventos especiales, una tremenda reunión, un agasajo enorme de regalos, de celebración a nuestros hijos, invitados, alimentos, bebidas, el típico desarrollo de lo que llamaríamos la fiesta de celebración. Pero cuando hoy a la luz de la Torá nos reunimos como familia, como amigos, como hermanos, como comunidad, a celebrar los cumpleaños o el cumpleaños de un hermano en nuestra congregación, compartimos los alimentos, bendecimos a la persona, amamos a esa persona de una manera especial, dándole gratitud a Adonai por esa vida de esta persona, y celebramos todos como hermanos, con gozo, con alegría, y quien tiene en su corazón presenta una ofrenda, presenta un obsequio, presenta algo especial porque honramos a esa persona. Pregunto, en toda esta historia, para aquellos que consideran que no se celebra, ¿qué hay de malo en esta historia? Lo malo en esta historia sería si nuestra celebración de cumpleaños la celebrásemos como, repito, típicamente el mundo lo celebra. Bebidas, alcohol, etcétera, etcétera. Lo que se llama la fiesta pagana en ese sentido. Entonces no es ni el Día de la Madre, ni el Día del Padre, ni el Día de los cumpleaños. Para nosotros los creyentes, una celebración del mundo. Es una celebración, todo lo contrario, lo más posible cercana a la palabra, cercana a Hashem, honrando a Hashem. Gracias Hashem por la vida. Gracias Hashem por mamá. Gracias Hashem por papá. Gracias Hashem por mi hermano, por mi hermana. Gracias Hashem porque hoy le permites un nuevo comienzo, un Shemini. Gracias Hashem porque aunque los médicos pronosticaron que esa enfermedad no tendría cura, aunque esa enfermedad no tendría ninguna sanidad, gracias Hashem porque le permitiste cumplir un año más de vida y has prolongado sus años de vida. Gracias Adonai. Gracias Hashem por todo cuanto tú nos das. Y cuando lo podemos celebrar, repito, entre familias y entre amigos cercanos, y encontramos la honestidad, la sinceridad, el abrazo fraterno, legítimo, auténtico del hermano, pues no nos cabe la menor duda que es una celebración maravillosa, conforme, repito, a lo que la palabra nos enseña. Ahora, la palabra cumpleaños tiene un origen, y particularmente ese origen está relacionado directamente con la palabra que viene del concepto de la genealogía. Por favor, escríbalo. Genealogía. La palabra original, permítame un momento, por favor, quiero llegar a una nota que me pareció muy interesante en mi estudio sobre el tema de los cumpleaños, que tiene que ver precisamente con la historia del griego, la historia del origen griego de los cumpleaños. Y cuando nos vamos a esta historia, la palabra griega en particular para la celebración de cumpleaños es la palabra, permítanme un momento, por favor.
Hebels. Hebels. Esta palabra griega nos habla de nacimiento. Esta palabra griega nos habla de comienzo. En hebreo, shemini, un nuevo comienzo, un comienzo de vida, un comienzo de empezar a recorrer un camino que Adonai nos ha establecido. Por supuesto, a través de la historia, mis amados hermanos, no podemos desconocer cuántas y de qué manera los griegos, los romanos, los egipcios celebraron, por supuesto, todo tipo de contrariedad, todo tipo de paganismo, todo tipo de celebración, que en algunos tiempos, como en el tiempo de los faraones, solamente correspondía al cumpleaños del faraón. Sabemos que la Biblia hace mención específica a 2 o 3 textos en particular respecto de cumpleaños. Un texto que ya ustedes lo han investigado, estoy seguro que sí, porque fue parte de la tarea. Lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 40, verso 20, cuando dice: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa en manos de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos. Y aquí es importante en esta narrativa de Bereshit, capítulo 40, verso 20, porque justamente lo que está ocurriendo en esta celebración de cumpleaños del faraón fue justamente la palabra que José había entregado al panadero y al copero, tal cual José interpretó sus sueños, tal cual aquí se ocurre esta palabra. Es decir, que esa interpretación de los sueños fue absolutamente contundente. Dice en el verso 22 que el faraón hizo ahorcar al jefe de los coperos, así tal cual José lo había interpretado. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Así es que a lo largo de la historia vamos a ver cómo tantas costumbres de la celebración de cumpleaños, algunas de ellas aún todavía se consideran en estos tiempos. Y tal vez no entre a muchos detalles en particular, pero por ejemplo, la celebración con las velitas. En la antigüedad, por ejemplo, la celebración de cumpleaños estaba directamente asociada con asuntos de magia o con asuntos propios de la religión, y en particular desde el punto de vista espiritual, de todo tipo de maledicencias o de maldad que rodeaba a las personas que celebraban su tiempo. Pero también en la antigüedad se ocasionaba el dar regalos, el hacer la celebración, la fiesta, se encendían velas, y estas velas en particular tenían como propósito proteger a la persona de todo espíritu inmundo, de los demonios que se pudiesen rodear al lado de esta persona. Posteriormente en la historia, y esto sería tema que podríamos avanzar en otro momento, la religión del nivel 1 empieza a hacer un proceso de cambios, empieza a manejar el contexto de la celebración de cumpleaños en el sentido de encender las velas, no desde un punto de vista de los demonios que hay allí, sino desde el punto de vista de la luz, que haya bendición. Pero también es muy típico en el proceso de los cumpleaños hasta nuestros días la celebración de las tortas o el ponqué o el cake, según como se mencione en diferentes países, acompañado de las velas que, repito, los griegos celebraban y que tenían como propósito adorar a dioses como la diosa Artemisa, entre otras cosas. La creencia folclórica de las velas de cumpleaños están dotadas de muchos conceptos realmente místicos. Y es interesante porque las personas celebramos los cumpleaños en muchas ocasiones sin tener la menor idea, sin tener el menor conocimiento del trasfondo histórico de lo que se estaba ocurriendo. El libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el verso 21 dice: porque habiendo conocido a Adonai, no le glorificaron como a Adonai, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta palabra de Romanos, capítulo 1, verso 21, es muy interesante, toda vez
que nos indica del aspecto como las personas que no conocen de la palabra, y hablemos en el caso de la religión tradicional, pues celebran los cumpleaños o celebran muchas cosas sin tener ningún principio, ningún conocimiento. Por su ignorancia, el pueblo peca. Así es sencillo. Pero por favor, una cosa es que haya un pueblo que no conoce, que no estudia, que no averigua, que no indaga, y otra cosa muy distinta es un pueblo en Torá que conocemos el principio, el origen, la historia, pero que entendemos que ni griegos, ni egipcios, ni romanos tienen incidencia para nosotros hoy. Aunque nosotros celebremos un cumpleaños con una torta, si puedo decir la expresión, pues no es una torta que ha sido ni presentada ni dedicada de ninguna manera a ninguna diosa o a ningún ídolo en particular, sino que celebramos como amigos, como hermanos y como familia, y compartimos como hermanos en la fe, y bendecimos los alimentos y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos gratitud en nuestros corazones por la vida, Así es que en este proceso es interesante porque cuando la Torá nos enseña incluso el nombre que nosotros recibimos. Mi nombre es Roberto, yo no elegí ese nombre, lo eligió seguramente mi papá, lo eligió seguramente mamá, papá y mamá se pusieron de acuerdo y me colocaron, este es mi nombre, único nombre, de hecho, Roberto. Qué bueno. Gloria al Eterno, me gusta mi nombre, gracias a Hashem por mi nombre, pero también es interesante notar que cuando venimos a Torá, en el cumplimiento de los años, también recibimos un cambio de nombre, y esto es en el tiempo particular para los varones, en el tiempo del Brit Milá. A los 8 días de nacimiento del niño, en el contexto judío, en el contexto hebraico, a la luz de la Torá, viene la Brit Milá y allí recibe el nombre. Posteriormente, a los 13 años, cuando se fundamenta el varón y vamos a hacer su presentación, también hay una imposición del nombre en el Bar Mitzvat para los varones o en el Bat Mitzvat para las niñas. Entonces, mis amados hermanos, cuando hoy en el pueblo judío, los que celebran el cumpleaños del pueblo judío, porque repito, hay algunos que sí lo hacen, otros que no lo hacen, pero como quieran hay otros conceptos que sí celebran, independiente de que sea cumpleaños o no celebramos. Los judíos celebran muchas cosas que tienen que ver con cumpleaños, aunque no sea su propio cumpleaños en particular. Entonces, el nombre es muy importante. Tenemos un nombre que fue asignado por nuestros padres, pero cuando venimos al tiempo de Brit Milá, repito, recibimos un nombre. Yo recibí mi nombre es Sip, iluminación, gloria a Hashem, el nombre que me entregó mi Moel, justo en el momento de Brit Milá. Y para mi cumpleaños de Brit Milá, cada año, entonces recuerdo que ahora tengo mi nombre hebreo y que tengo un calendario hebreo, el 24 de Nisan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, compréndanme a dónde quiero llegar con la historia. Quiero que pensemos en uno de los eslogans de Torá al instante. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Fundamental. Conocemos la historia, es necesario que conozcamos la historia. Es necesario que conozcamos de dónde vienen estas celebraciones, de dónde los faraones, los hombres importantes, las jerarquías, los romanos tenían ídolos, Artemisa y todas estas otras diosas, etc. Sí, hermano, es parte de nuestra cultura conocer esa historia. Ahora, es parte de nuestra cultura y de nuestra historia, a la luz de la Torá, entender que nosotros somos luz. Por favor, dígalo conmigo, yo soy luz. Soy luz porque Yeshua HaMashiach es luz. Y cuando yo vengo a la Torá, cuando yo vengo a la Kadosh Torá, ahora ya no vivo yo en la oscuridad. Hashem me traumó de aquella oscuridad, de esa condición de pecado, y me trae a la vida y me hace ser parte de esta luz. Por lo tanto, es hermoso celebrar mi cumpleaños en el tiempo de nacer de nuevo, porque ahora, repito, soy una nueva criatura. Y esa nueva criatura recibe la bendición de parte de Hashem, y esa nueva criatura somos portadores de esa luz, porque ya no vivo yo, repito, Mashiach vive en nosotros. Entonces vimos cómo el faraón tenía su celebración de cumpleaños. Hay otro texto que me parece importante que lo evaluemos muy ligeramente,
No entraremos a los detalles allí en este punto, pero que lo vamos a considerar, y es en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 1, por favor acompáñeme, libro de Job en el capítulo 1, dice la palabra: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra los hijos, contra Adonai en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿De qué nos está hablando esta historia maravillosa de Job? Job nos está mencionando cómo en los días de Job sus hijos celebraban en el día de cada uno, dice puntualmente el texto, Job capítulo 1, en el día de cada uno, en el día de su cumpleaños, celebraban banquetes, celebraban fiestas, celebraban reuniones, celebraban en todo el sentido de su celebración todo lo que ocurriera, es decir, bebida, no puedo decir más que bebía, no sé qué otros consumos podrían tener, pero era tan impresionante que de alguna manera estos chicos, los hijos de Job, definitivamente perdían completamente el sentido, definitivamente perdían completamente la dirección, definitivamente blasfemaban, dice la palabra, incluso con el propósito de Adonai, y entonces Job lo que hacía era presentar ofrendas, presentar holocausto, por si acaso mis hijos en su celebración de cumpleaños incurrían en cualquier perversión o pecado, que yo pueda usar la ofrenda para que ellos sean perdonados. Voy a leerlo nuevamente en el libro de Job, capítulo 1, vaya conmigo al verso 4. Era la costumbre de sus hijos hacer fiestas, cada cual en su día establecido. Aquí su día establecido es en el tiempo de su cumpleaños. Entonces, en el tiempo y en la familia de Job, como la costumbre de la época, celebraban la fiesta de cumpleaños. Pero estas fiestas de cumpleaños muy seguramente venían acompañadas de toda esa atmósfera del ritual babilónico, Grecia, Roma. No era la época, pero para entenderlo desde el punto de vista del mundo. Cada cual en el día establecido en su propia casa. Invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Cuando terminaba una ronda de fiestas, y Job les mandaba decir que se consagraran, y levantándose temprano en la mañana hacían ofrendas quemadas, una por cada uno de ellos, porque Job pensaba: tal vez mis hijos han pecado y han blasfemado a Elohim en sus pensamientos. Esto es lo que Job siempre hacía. Entonces, mis amados, vemos que aquí en esta celebración de cumpleaños, repito, y es lo que tenemos que diferenciar. El punto no es si lo celebramos o no lo celebramos. El punto no es si la historia nos habla de que los egipcios y los paganos y Herodes y los faraones y los romanos, los emperadores, hacían esto. No, ese no es el punto. El punto es que el mundo lo celebra como al mundo le corresponde. Por supuesto, le corresponderán borracheras, le corresponderán todo tipo de pecaminosidad, todo tipo de circunstancias, pero es que nosotros no le pertenecemos al mundo. Nosotros pertenecemos a la casa de Israel. Nosotros tenemos el pensamiento de Mashiach. Por lo tanto, cada celebración de familia, de cumpleaños, de papá o de mamá, no es para igualarnos al mundo. No es porque el mundo lo hace, es porque tenemos la gratitud delante de Adonai. Gracias, Hashem, por las bendiciones que día a día recibimos. Vamos a ir un momento al libro de Mateo, porque aquí en Mateo hay otra historia muy interesante, y es como la tercera historia que se menciona en la Biblia, el concepto de
el concepto de los cumpleaños. Las dos historias, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadasha, no son muy alicientes. En una murió el panadero ahorcado, etc. En la otra los hijos de Job se embriagaban y cometían todo tipo de perversión, seguramente, además. Pero ahora vamos a Mateo, y en Mateo nos encontramos con una historia muy, pero muy interesante. Acompáñenme al capítulo 14. Esto ya era tarea de ustedes, espero que todos hayan realizado la tarea. Vamos a mirar el capítulo 14 y veámoslo desde el verso 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Yeshua. Aquí estamos hablando en el Imperio Romano. Y dijo a sus criados: ¿este es Johanán el inmersor? ¿Él ha resucitado de los muertos? Por esta razón operan estos poderes en él. Porque Herodes había apresado a Johanán, lo había atado con cadenas y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Porque Johanán le decía: no te es lícito tenerla por mujer. Y aunque Herodes quería matarlo, le temía al pueblo porque lo consideraban profeta. Verso 6. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, y aquí textualmente nos menciona una celebración de cumpleaños en el Imperio Romano, Herodes el tetrarca, la hija de Herodiana, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual él se comprometió bajo juramento a darle todo lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Johanán el inmersor. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran. Mandó decapitar a Johanán en la cárcel. Y trajeron su cabeza en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron y lo contaron a Yeshua. Esta historia, hermanos, tan dantesca, tan dramática, tan absolutamente perversa, ocurre en una celebración de cumpleaños. Y de allí, pues repito, movimientos religiosos dicen: no, es que la celebración de cumpleaños viene manchada de sangre, la celebración de cumpleaños viene manchada de muerte, la celebración de cumpleaños es un completo anatema. Pues si vemos esta historia, lo que ocurrió puntualmente en esta celebración de cumpleaños, sin lugar a dudas, fue una perversión, absolutamente. Pero miremos un poco el entorno, hermanos, el entorno de estas historias trágicas, y si me permiten usarlo entre comillas, negativas. Busquemos lo positivo, busquemos lo verdaderamente de valor que hay en una historia como esta. Porque no se trata de no celebrarlos porque pues decapitaron a Johanán. Aquí hay una historia de trasfondo. Por un momento pensemos en la escena. Yo sé que usted seguramente ha visto las películas respecto de esto y puede tener alguna idea un poco más de actores sobre el tema. Ahí está Herodes, está con una mujer que no era su esposa, está en una fornicación. Johanán el inmersor le exhorta diciéndole: ya no es tu mujer, es la mujer de tu hermano, etcétera. Ustedes conocen la historia. Por lo tanto, esta mujer se sentía ofendida. Ella se sentía que este hombre era un estorbo en su camino. Viene la celebración de cumpleaños del emperador, el tetrarca. La hija de Herodia, pues, debe ser una joven hermosa, joven por demás, muy joven, con cualidades artísticas especiales. Se presenta frente al tetrarca, presenta una danza. Me imagino que fue un baile extremadamente exótico, sensual, no sé cómo calificarlo. Estoy suponiendo una escena. Y en medio de todo esto, el hombre está vislumbrado por aquella joven. Así es que le pide o le dice:
que todo lo que ella pide, Él se lo va a conceder. Luego inmediatamente el texto dice, por instigación de su madre, de su mamá, ella le dice, pídele la cabeza del profeta. Sin embargo, el tetrarca tenía temor porque sabía que era un profeta, era un hombre reconocido. Pero ante un juramento como tetrarca, delante de tanta gente, debía cumplir con su palabra. Así es que ordena la decapitar al profeta. Aquí se ocurre de hecho otra historia que traigo a colación, ya lo habíamos enseñado en otro programa, pero qué bueno poderlo mencionar ahora. Cuando viene la bandeja con la cabeza del profeta, ¿qué hace la joven? Toma aquella bandeja y levanta esa cabeza decapitada como señal de victoria, de triunfo. Ustedes saben qué ocurre cuando el boxeador, el tenista, el ciclista, el deportista en el fútbol, el campeonato mundial, cuando recibe el trofeo, ¿qué hace? Inmediatamente lo levanta y lo presenta como una gloria, un trofeo. Entonces, si nosotros evaluamos ligeramente lo que estoy mencionando, ya lo enseñé en otro programa, no voy a entrar en ese tema ahora, observen cómo la celebración con un trofeo, cuando se levanta el trofeo, tiene que ver justamente con esta escena de Mateo capítulo 14, cuando esta mujer levanta la cabeza decapitada de Johanan. Bueno, en este orden de ideas, hermanos, tenemos entonces que considerar qué nos dice la palabra. Por favor, escriba este texto bíblico, escríbalo, téngalo presente. Vaya conmigo a su Biblia, por favor. Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses, por favor, vaya con su Biblia, tómese el tiempo, yo lo estoy haciendo igual, tómese su tiempo, y aquí que estoy haciendo un poquito más de tiempo porque tengo una Biblia nueva, y cuando se trae una Biblia nueva como que se nos alteran un poco los libros, la ubicación. Esta trae una distribución un poco diferente en el orden de los libros, entonces me cuesta un poquito, pero ya vamos tomando el ritmo con esta versión bíblica. Libro de Tesalonicenses, Tesaloniquín Aleph, Primera de Tesalonicenses. Vamos a tomar el capítulo 5 y veamos el verso, me gusta leerlo desde el verso 1, pero puntualmente vamos al verso 8. Pero acerca de los tiempos y de las circunstancias, hermanos, no necesitan que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día que Adonai vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Nosotros no estamos en oscuridad. Nosotros no celebramos el mundo. Nosotros no celebramos la tradición del mundo. Nosotros no celebramos la pecaminosidad del mundo. Nosotros celebramos la vida. Nosotros celebramos la gratitud a Adonai. Por favor, entiéndame lo que estoy mencionando. Pero ustedes, hermanos míos, no están en tinieblas, como para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Todos ustedes no son los hijos de luz e hijos del día? ¿Es que acaso todos ustedes, mis amados, no somos hijos de luz? Y si somos hijos de luz, porque Adonai es luz, si somos hijos de luz, entonces qué mejor celebrar con gratitud, cada uno de manera personal o de familia o en comunidad, celebrar gracias a Hashem, porque hoy estoy celebrando un día de vida, el honor, el privilegio que tú me das de la vida. Gracias Hashem por mi nuevo comienzo, gracias porque en este nuevo año que comienzo, la bendición, la presencia tuya sea para conmigo. Esa es mi celebración de cumpleaños. No estamos celebrando la fiesta del mundo, no estamos
estamos celebrando el paganismo del mundo porque nuestra mentalidad no es el mundo. Padre, yo te pido que los guardes del mundo. No te digo que los quites, solamente guárdalos. Estamos guardados en la mano de Hashem. Verso 5. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos moderados. Verso 7. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Vamos a avanzar al verso 18, que es el punto a donde quiero llegar. Verso 18. Verso 13. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y que tengan paciencia con todos. Miren que nadie devuelva otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno los unos para los otros, para con todos. Estén siempre gozosos. ¡Qué gozo tenemos! La alegría de familia, de compartir que mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposa, mi pastor están celebrando su tiempo de nacimiento. Gracias, Hashem, porque nos trajiste a la vida. Verso 17, oren sin cesar. Y el verso 18, que es el centro a donde quiero llegar con este punto, den gracias en todo. Por favor, escríbalo en sus notas. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para ustedes en Mashiach, Yeshua HaMashiach. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Adonai para con vosotros en Yeshua HaMashiach, para con vosotros que los he redimido, para con vosotros que los saqué de la esclavitud, para con vosotros que los he sacado de la servidumbre, para con vosotros que los he sacado de la oscuridad, para con vosotros que los saqué de aquella condición de pecado. Ahora los he traído a la luz. Por lo tanto, cuando hoy celebras tu día de cumpleaños, te he sacado de todo pensamiento, de toda iniquidad, de toda adversidad, porque te he traído a luz. Y hoy yo puedo decir en este día de cumpleaños, gracias Hashem. No me cansaré de repetirlo. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem. Y qué bueno que en el día de los cumpleaños hagamos un ejercicio, por ejemplo, como leer un salmo que tenga que ver con tu fecha o que tenga que ver con los años que estás cumpliendo para ese día, y tú puedas decir, hoy estoy cumpliendo 25 años, estoy cumpliendo 16 años, estoy cumpliendo 50 años, estoy cumpliendo 70 años, y leer una porción de ese salmo y decir, gracias Hashem, porque a través de este Teilín tú me estás hablando. En el libro de los Salmos, acompáñenme un momento, por favor, al libro de los Salmos en el capítulo 16. Estemos un momento en Salmos capítulo 16. Y dice el libro de los Salmos, capítulo 16. ¿Dónde estás? Capítulo 16. Y vamos a tomar, leamos siempre el verso 1 y luego vamos al verso correspondiente. Salmo 16. Meditación de David. Protégeme, él en ti busco refugio. Le digo a Yahweh, tú eres Yahweh, mi bondad no es para beneficio tuyo, sino para los consagrados que están en la tierra, para los íntegros en quienes mucho me complazco. Muchos serán los dolores de los que van tras otros. Yo no tomaré parte en las libaciones de sangre, ni pronunciaré sus nombres con mis labios. Ya no necesitamos pronunciar en nuestras celebraciones nombres paganos, que la diosa de aquí, que el dios de allá, que el ídolo de acá. Bueno, no me gusta usar la palabra diosa. Los ídolos de acá, los ídolos de allá. No, es que esos ídolos no tienen parte con nosotros de ninguna manera. Pero puntualmente el verso 11 dice, me mostrarás el camino de la vida. En tu presencia hay gozo perfecto, a tu lado hay deleite eterno.
Me mostrarás el camino de la vida, la senda de la vida. En tu presencia, amado Hashem, en esta celebración de cumpleaños, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amados, cuando cada uno de nosotros ha celebrado su tiempo de cumpleaños, escríbanme por favor aquí en el chat y colóquenme una respuesta sencilla a esta pregunta. Cuando has tenido tu día de cumpleaños, ¿cuál ha sido la mejor sorpresa que has podido recibir en un día de cumpleaños? A ver, en un día de cumpleaños, repito, en un día de cumpleaños, por ejemplo, yo he recibido, este año puntualmente recibí en el día de cumpleaños una llamada y un escrito, un texto, un mensaje hermoso de un querido amigo de mi país en Colombia que hace por lo menos 25 años no veía, no sabía absolutamente nada de él y recibí esa llamada. Eso es un momento, para mí fue un momento de enorme alegría, de enorme gozo, de celebración. Dame un ejemplo, por favor, aquí en el chat, para tu día de cumpleaños. ¿Qué sorpresa especial has tenido? Mencioné una cuando la situación del aeropuerto y podríamos mencionar muchos momentos, repito, extraordinarios como este. Gente que tal vez tú no tengas mucha cercanía o comunicación con ellos y eventualmente te escriben un saludo de felicitación de tu cumpleaños. Por ejemplo, en el caso nuestro aquí en América, en la región donde vivimos, pues hay muchas personas americanas, es decir, que ellos hablan cero español, o bueno, digamos 0.1 español, porque a veces dicen hola o a veces dicen ¿cómo estás? Ya es bastante. Pero por ejemplo, cuando yo recibo mensajes de personas americanas de la ciudad que nos conocen, que conocen el ministerio, que conocen a nuestros hijos y saben que alguno de nosotros en familia estamos celebrando cumpleaños y nos envían mensajes en inglés, pues qué bonito, porque para el americano esta tradición sí es muy típica, es muy arraigada por demás. Y repito, es muy arraigada de pronto en el sentido de la historia, no en el sentido muy espiritual. Pero es bonito cuando recibimos un saludo de alguien que, repito, eventualmente ni siquiera tienes muy cerca o no mantienes una comunicación muy directa, pero esa persona se tomó un minuto para decirte hola, ¿cómo estás? Felicidades. Importantísimo, muy pero muy importante. Entonces, vimos que la celebración de cumpleaños tiene como propósito la genealogía. Y cuando hablamos de la genealogía, evidentemente no podemos pasar por alto, ir de inmediato, se me ocurre allá en este momento en mi corazón, ir al libro de Mateo en el capítulo 1, verso 1, porque estamos hablando de genealogía. Y la genealogía de Mateo capítulo 1, que es un libro que es uno de los capítulos, o es uno de los capítulos bíblicos que muy pocas veces leemos, pero que tiene una historia de genealogía, de cumpleaños enormemente importante. Pero enormemente importante. Este es el registro de los antepasados de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham procreó a Yitzhak, y Yitzhak procreó a Jacob, y Jacob procreó a Judá y a sus hermanos. Judá procreó a Tamar, a Párez, a Serach. Párez procreó a Hezrón, Hezrón procreó a Ran, y aquí sucesivamente vamos a encontrar 42 genealogías. Y de esas 42 genealogías, por supuesto, viene entonces la genealogía. Jacob procreó a Joseph, esposo de Miriam, de la cual nació Jehoshua, llamado el Mashiach. Verso 16, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta el exilio de Babel son 14 generaciones, y desde el exilio de Babel hasta Mashiach son 14 generaciones. ¿Cuánto nos suma eso? 42 generaciones repartidas de 14 en 14 en 14. Es muy importante porque estas celebraciones de genealogía tienen que ver con el tiempo del nacimiento. Ese tiempo de nacimiento es importante contar los días, es importante cortar los años. Ahora que estoy mencionando esto, viene a mi corazón un recuerdo
Oh, se me ha pasado el tiempo. No hicimos hoy la pausa, pero vamos a cerrar. Viene a mi corazón una palabra del rey Salomón cuando dice: es mejor celebrar la muerte que el día del nacimiento. Vean qué interesante. De allí surgió entonces una práctica hasta nuestros días, que es celebrar el día de la muerte. Me explico. No se celebra, por ejemplo, la fecha del nacimiento de un presidente o de un hombre, un rabino, sino se celebra la fecha del día de su muerte. Falleció en tal día, y esa se convierte en una celebración del día de su muerte. Repito eso para mencionar un poquito lo que estábamos viendo en todo esto. Ahora, ¿qué ocurre, hermanos? Cuando hicimos de la celebración de cumpleaños, si de niños formamos parte de una celebración de cumpleaños y nuestros padres nos acostumbraron a celebrar los cumpleaños como el mundo los celebraba, pues obviamente estamos en el proceso de corrección, de tikkun, de adentro hacia afuera, para que hoy no repitamos esa historia con nuestros hijos. Es hermoso como familia. A la pastora Pilia justamente en estos días acaba de pasar su tiempo hermoso de cumpleaños y me siento muy gozoso y agradecido con Hashem, la cantidad de hermanos que se tomaron el tiempo de hacer un video, de enviarle una palabra, de bendecirla, de felicitarla. Qué hermoso, hermanos, de verdad, qué bonito. Y nosotros como familia no tuvimos una fiesta, nosotros como familia no tuvimos una celebración que tenga que ver nada con el mundo, nada. Nos reunimos como familia, fuimos a comer como familia, compartimos un presente para la querida mami Pili, algo que ella no solamente quería, sino que además necesita en razón a su salud, y pasamos un tiempo de familia. ¿Qué de malo en celebrar ese cumpleaños? ¿Qué de malo en que los hermanos, pastores, amigos, hermanos, líderes envían un mensaje de saludo, de felicitación? Pastora, te amamos. Pastora, te bendecimos. Pastora, muchas gracias. Deseamos para ti lo mejor. ¿Qué de malo? Entonces, celebrar un tiempo hermoso de cumpleaños. Bueno, mis amados, y quiero como cerrar un poquito con esta historia. El mundo nos enseña que se comparte una torta, un cake, un ponqué, no sé cómo se llama en diferentes países. También se colocan las velas. Ya nosotros no celebramos el tema de las velas. Eso lo vamos corrigiendo. Pero compartir una torta, pues eso no tiene ningún problema. 1, 2. Normalmente cantamos. Entonces, Happy Birthday to you. Happy birthday to you. No les voy a contar la historia, usted la va a averiguar. Averigüe, por favor, quién, dónde y cómo empezó la historia de esta canción, que es una historia interesantísima aquí en los Estados Unidos. Y cuando usted averigüe la historia y entienda de dónde salió esta canción, vamos a comprender por qué esta canción se hizo prácticamente universal. Happy birthday to you. Yo recuerdo de 3, 5, 7 añitos en mi país, 0 inglés, y cantamos. ¿Y cuántos en nuestros países hispanoamericanos? 0 inglés, pero cantamos Happy birthday to you. Que los cumpla feliz. Pero ahora llegamos a la Torah, y cuando llegamos a la Torah, vamos a decirlo, tengo un minuto, sí, tengo un minuto. John Julé de Samea, John Julé de Samea, John Julé de Samea. Así dice la palabra. Hayon John Julé de. Hoy es el día de tu cumpleaños. Hoy es el día de tu cumpleaños. Y se repite por 3 ocasiones. Entonces, John Julé de Samea para todos, hermanos que cumplieron, que van a cumplir años. Y por favor, no teman celebrar el día maravilloso del nacimiento, el día maravilloso de la vida que Adonai nos dio. Y a lo mejor más adelante celebremos también el día, nuestro último día sobre la faz de la tierra. Mis amados, se nos queda mucho tema por tratar. Tenía muchas cosas que quería compartir, pero el tiempo se me ha pasado extremadamente rápido. Lo importante, y cerremos y concluyamos. Honramos a padre y madre, porque la Torá así nos lo enseña. Shemot capítulo 20, verso 12. Celebramos el milagro de la vida, porque la Torá también así nos lo enseña.
Celebramos la vida maravillosa que Adonai nos entregó. Esta vida que Él nos entrega y que solo Él puede tomar. Padre, permítenos que la vida que nos has entregado, cada año que nos des la vida, la podamos celebrar dándote a ti toda gloria y toda honra. Con gratitud, Padre eterno, gracias por bendecirnos, dándonos la vida, la salud, la familia de casa, la familia de congregación. Gracias, Padre eterno, por toda la casa de Israel integral en las naciones. Amados, sí, muchísimas gracias. Desde ya, Shabbat Shalom. Nos vemos este próximo fin de semana, en Shabbat, sobre las horas de la tarde. En la mañana, reunión de varones Kadosh, 7:30 de la mañana. Y para nuestros hermanos en East Europa, a las 9:30 de la mañana, tenemos también celebración de Shabbat con todos ustedes. Amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Muchísimas gracias por esta semana. Espero que haya sido un tema de su interés. Espero que hayamos podido aclarar algunos conceptos. Y como siempre, todos tenemos la libertad de elegir. Si alguien decide que no lo quiere celebrar, siéntase libre de hacerlo así. No os preocupéis. Nosotros damos gratitud a Hashem por la vida. En el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Shalom, shalom para todos. Shabbat, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.